Muy buenas tardes, queridos socios de la Asociación Miguel Mancheño, señoras y señores. Todos los días no tenemos la gran satisfacción de tener un orador como el de hoy, nada más y nada menos que excelentísimo y reverendísimo señor obispo, tercer obispo de la diócesis Asidonia-Jerez, don José Mazuelo Pérez. He tenido que recortar, don José, su currículum porque si no estamos aquí hasta las 9 de la noche. Poquito, no digan mucho. Don José nace el 9 de octubre de 1960 en Osuna, Sevilla, y tras cursar sus estudios de medicina en la Universidad Hispalense, obtiene en junio de 1963 el título de licenciado en medicina. O sea, que tenemos dos en uno, obispo y médico. Ejerce como médico en su pueblo natal y durante su servicio militar en la Armada en el Hospital de San Fernando, Cádiz. Según tengo entendido, creo que fue compañero del hijo de don Lorenzo Silva, Paniagua, según me han dicho. Pero eso es la residencia universitaria. En octubre de 1965 ingresa en el Seminario de Sevilla, donde cursa los estudios eclesiásticos. Hasta el año 1990 es ordenado sacerdote en la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios en Sevilla y es nombrado párroco de la parroquia de San Isidro Labrador de Lora del Río, donde permanece hasta el año 1993, que marcha a realizar estudios a Roma. En 1998 es nombrado párroco de Nuestra Señora de las Nieves, nuestra patrona, en Benacazón, y su director de asistencia religiosa de la Universidad de Sevilla. En el año 2000, designado director del Servicio de Asistencia Religiosa de Sevilla y delegado episcopal universitaria. El 27 de abril de 2002 es nombrado canónigo penitenciario de la Catedral de Sevilla. El 6 de junio de 2009 es consagrado obispo de Asidonia Jerez en la Santa Iglesia de Catedral de Jerez, de mano del cardenal Fray Carlos Amigo Vallejo, que tuve la satisfacción de estar presente. Y es miembro de la Conferencia Episcopal del Apostolado Seglar en la Subcomisión de Familia y Vida. Y si sigo, estamos aquí hasta la tarde. Así que, don José, yo tengo que agradecer al señor alcalde que me ha permitido darme la presidencia, cuando en un acto, en un sitio municipal, es el alcalde el que preside. Me ha dejado que sea yo el que presida. Y para mí es una satisfacción, con permiso del señor alcalde, de darle la presidencia a don José. Don José, por favor. Ay, Dios mío. Bueno, pues agradezco a la asociación. ¿Se oye? Sí, ¿no? La invitación y sobre todo agradezco también al señor alcalde que me acompañe, sabiendo con todas las cosas que tiene, pues para mí es una alegría, nos llevamos muy bien y es una alegría este alcalde que tenemos aquí en Arco. Se me ha invitado a hablar un poco sobre la iglesia del Papa Francisco. No pasa nada, ¿eh? Aquí estamos en plan de amigos y no hay... Vamos a intentar establecer Yo voy a hacer un fogonazo sobre esa iglesia del Papa Francisco, porque ya sabéis que Francisco ha traído un poquito de una revolución a la iglesia, que no es que haya traído una ruptura con los otros papas. Lo que pasa es que los otros papas eran polacos, Juan Pablo II, alemán, Benedicto XVI... Y claro, y nosotros ahora escuchamos al Papa Francisco que habla español, ¿eh? Y entonces la cosa cambia. No es lo mismo un Papa, Juan Pablo II era carismático, Benedicto XVI era una persona más corta y Francisco, como podemos, es argentino y habla español. Entonces, ¿qué es lo que dice el Papa Francisco en definitiva?
ha escrito ya algunos libros, algunas exhortaciones y una encíclica que va marcando el programa del Papa Francisco. Y la primera cosa que dirá el Papa Francisco es la necesidad que tenemos de una conversión pastoral. No es lo mismo una iglesia de nacional catolicismo, no es lo mismo una iglesia de cristiandad a una iglesia de frontera de evangelización. Y ese es el cambio que está marcando Francisco, porque es un momento que estamos en una iglesia de frontera, estamos en una iglesia de nueva evangelización. Y al mismo tiempo, él hace un análisis, porque ya sabéis que a Francisco le gusta mucho también la autocrítica, que es una cosa muy buena que tenemos en la Iglesia. El Vaticano II se hizo una autocrítica y Francisco también hace una autocrítica, y una de las cosas que Francisco dice que la Iglesia se encuentra un poco metida en la mundanidad, está muy mundana, habla de la Iglesia mundana, y se manifiesta en actitudes aparentemente opuestas de dominar espacio, y una iglesia un poco que ha estado por encima, una iglesia que ha estado muy metida en sí mismo, muy defendiendo su institución, sus cosas, de que no se haga daño, que ese es uno de los grandes males que hemos tenido, por ejemplo, ahora que está de moda, que está el Papa Francisco ahí atacando toda la cuestión esta de la pederastia, que empezó en Estados Unidos sobre todo, y todo empezó. Yo recuerdo el cardenal de Bogotá, que vino a mi ordenación, y él me decía, el gran mal de la Iglesia de Estados Unidos es que cuando ha llegado alguien a denunciar, por no hacerle daño a la Iglesia, ha empezado a tapar, ha empezado a dar dinero, porque allí en Estados Unidos la legislación, si tú llegas a un acuerdo económico, pues se soluciona todo con acuerdo económico, dice, y ese es el gran mal. Y me decía él, a mí si me llega alguien, yo lo primero que digo es que se vaya a la policía, que es donde tiene que ir, a la policía y al juez. Bueno, pues entonces, ese sentido, el Papa Francisco nos dice, no podemos estar defendiendo la institución, no, hay que entrar en una naturalidad en este sentido. Otra de las cosas que constata el Papa de la Iglesia es que se mantiene, dice, una cierta distancia de las llagas del Señor. Está encerrada en cobertizos personales o comunitarios que le permite mantenerse a distancia, alejada de la miseria humana y de la carne sufriente de los demás. Es decir, es una iglesia que ha estado más preocupada en guardar sus fronteras y en permanecer adintra que en la llaga y en la salida fuera. Otra de las cosas que habla el Papa Francisco es una iglesia que no se ha preocupado de la oveja perdida. Eso es, mira, el Papa Francisco habla tiene una parábola siempre de fondo, y la pongo yo para que veamos un poco la crítica que le hace a la Iglesia. Es decir, el hijo pródigo se va de la Iglesia. Tenemos muchos hijos pródigos que se fueron a la Iglesia. Pero la actitud de la Iglesia debe de ser con las ventanas abiertas, las luces encendidas, para que pueda volver el hijo pródigo. Y no cerrar las puertas y quedarnos con el hijo mayor ahí dentro y se acabó. Hay que tener las puertas abiertas y hay que entrar y hay que dejar que venga el hijo pródigo. Eso es, por eso hay que buscar una iglesia, dice, que encuentre caminos nuevos, capaz de salir de sí misma, yendo hacia el que no la frecuenta, hacia el que se marchó de ella, hacia el indiferente. El que abandona la iglesia a veces lo hizo por razones que, si se entiende y valoran bien, pueden ser el inicio de un retorno, pero es necesaria tener audacia y valor. Decía el Papa Francisco, veo con claridad que lo que la Iglesia necesita con mayor urgencia hoy es una capacidad de curar heridas y dar calor a los corazones de los fieles. Tenemos la autocrítica. También es una Iglesia que tiene problemas a la hora de transmitir la fe. El Papa Francisco ahora ha escrito una exhortación sobre los jóvenes. Tenemos el problema de transmitir la fe a los jóvenes, y es un problema que hay.
Y entonces no sabemos conectar con los jóvenes. ¿Cuántas familias? Los padres son creyentes, los niños no creen en nada. Entonces, ese es otro problema que hemos tenido, que tenemos que tener presente. Entonces, hecha esta autocrítica, el Papa Francisco dice, y ahora no solamente en los problemas de la Iglesia, sino que ¿dónde tenemos que movernos? ¿Dónde estamos? ¿En qué mundo estamos viviendo? Porque mira, ese es uno de los grandes problemas que tenemos, porque el mundo va cambiando. Ustedes, vuestra generación, habéis visto cómo en poco tiempo, ya en la mía, y yo estaba en la universidad, y las últimas generaciones no tenían nada que ver con las primeras con las que entraron. ¿Por qué? Porque, mirad, hasta hace muy poquito no existía el móvil, pero no solamente no existía el móvil, es que no existía Internet. Pero es que ahora el niño te coge el móvil y tiene Internet, y desde que echa los dientes está metido en el mundo global. Y aparece un mundo globalizado. Primera cosa. Un mundo global y donde todo el mundo se mete y tiene información y... Primer problema que tenemos. ¿Hasta qué punto esos jóvenes son capaces de controlar toda esa información? ¿Hasta qué punto todas esas noticias falsas que también denuncia el Papa Francisco a los medios de comunicación, que no se lancen a lanzar noticias falsas? Hoy te ponen una noticia falsa por Internet y le llega a todo el mundo y se convierte en una noticia verdadera. Todo ese problema, el problema de cómo se pisotea la dignidad de las personas, se pisotea la dignidad. Y voy a poner dos ejemplos. Muy bien, los políticos se lanzan. Oye, la gran masa y la gran mayoría de políticos no son corruptos. La gran mayoría de los políticos están ahí prestando un servicio al bien común. Y como decía don Carlos Amigo Vallejo, arquitectos podemos traer y médicos, pero políticos no podemos traer, ¿eh? Los políticos tienen que ser gente que se enamore del pueblo y que busquen el bien común, con sus errores y sus aciertos. Pero lo que no podemos es, ¡bum!, y se lanza una noticia y usted fuera y se pisotea la dignidad de una persona y ahora ¿quién se la devuelve? ¿Quién se la devuelve? Bueno, pues toda esa problemática de los medios de comunicación, la dignidad de la persona, cómo se pisotea, cómo lanzan, cómo hay denuncias falsas, las denuncias falsas que hoy se meten. Bueno, todas esas cosas están ahí. Tenemos también otro problema que dice el Papa Francisco, es la estructura económica. Mirad, hay una economía del descarte, estamos en un mundo globalizado, se maneja, estamos viendo lo de Venezuela. Los de Venezuela no es más, como dice el Papa Francisco, estamos en una tercera guerra mundial. Los de Venezuela se lo están repartiendo. Se repartieron Siria. Y se han repartido Siria y se ha quedado Rusia con Siria y con Ucrania. China, como nos dicen los misioneros, está comprando todas las minas de África, se está quedando con África. Allí están metidos los chinos, llevándose toda la materia prima. Y Venezuela, pues los norteamericanos han dicho, oye, esto me corresponde a mí. Siempre son países donde existe materia prima, donde hay petróleo, donde hay dinero, donde no le importa pisotear a la gente. Toda esa globalización, un nuevo orden mundial, ese nuevo orden mundial es capaz de tirar gobierno, de poner gobierno. ¿Por qué? Porque ese neocapitalismo salvaje son los que manejan los medios de comunicación. Y hoy día, si todos los medios de comunicación se ponen contra un gobierno, se lo cargan. Y si todos los medios de comunicación y los medios económicos se ponen, se lo cargan. Y eso es, en definitiva, otro de los grandes problemas que habla Francisco, de decir, oye, estamos aquí en un mundo de una economía totalmente del descarte, estamos en una amenaza al medio ambiente, que por eso escribe Laudato Si, y todo responde a un modelo de hombre. Todo responde a un modelo de hombre. Y Francisco dice, el gran problema de hoy es el individualismo. El hombre ha cerrado las puertas al cielo, ha cerrado las puertas a Dios. Y una vez que el hombre cierra las puertas a Dios, tiene que ganar este mundo. ¿Y cómo se gana este mundo? Encerrándote en tu yo. Y vemos cada día unas dosis de individualismo bestiales. Y el Papa Francisco dice, me da pena ver la crisis de ansiedad, la ansiedad que tiene la gente hoy, la tristeza que tiene la gente hoy, metidos todos en su yo. Y es verdad que cuando se cierran las puertas del cielo, queremos ganar esta tierra, pero yo creo que ustedes que tenéis una cierta edad,
a ustedes ya nos engañan, ¿eh? Porque cuando uno cierra las puertas del cielo y se mete en esta tierra, entra uno en la maldición del tiempo, porque el tiempo pasa y pasa. Y las arrugas nos las quitamos de la cara, pero las ponemos en la espalda, porque el tiempo pasa. Y esa es la ansiedad de la gente. Y tengo que disfrutar, y tengo que vivir, y tengo que disfrutar. Tranquilo, muchachos. Cada día tiene bastante con su afán. Hay tiempo de disfrutar y hay tiempo de cuidar a los mayores y hay tiempo de dar y hay tiempo de todo, de llorar, dice el libro de Qualet. ¿Eh? Bueno, otro de los grandes problemas que tenemos, el relativismo y ese individualismo, donde vemos unos jóvenes dispuestos solamente a vivir mi vida, a vivir mi vida. Y otro elemento importante, la crisis de la familia. Mirad, cuando la crisis económica, los ingleses, la primera crisis económica que pasó, y en esta que hemos visto también, en la crisis económica los ingleses decían, bueno, ¿cómo es que en España no están pegándose tiros? Porque tanto paro, de golpe esa crisis económica, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa? Y sabéis que era la familia. La familia, porque se echaba un puñado más en la olla para que comieran comer los nietos y los hijos. Y se ayudaban a pagar esto. Y venía... Cuando en una crisis bestial, al final ha salido la familia. ¿Cuántos han vivido de las pensiones de los mayores? Cuando familias han entrado en una crisis grande. La familia ha sido fundamental. Pues también dice el Papa Francisco, empezamos a tener una crisis de familia. Nosotros todavía, gracias a Dios, en un pueblo la tenemos menos, pero imaginar una gran ciudad, allí cuántas personas solas, abandonadas, que no saben nada ni de familia ni de nada. Ese es otro de los elementos en que el Papa Francisco nos sitúa. Bueno, pues teniendo una iglesia que durante un tiempo ha estado mirándose el ombligo, ante esta situación mundial, ¿qué dice el Papa Francisco? Dice, un momento, claro que tenemos que respuestas, y la iglesia tiene muchas respuestas que dar hoy, y tiene que seguir siendo una luz en medio de este mundo. Y no podemos callarnos. La Iglesia tiene que seguir apostando por la familia. Y por eso escribe Amoris Laetitia, en la maravilla de la familia. Pero no la escribe defendiendo ni condenando. No, la Iglesia, el Papa Francisco dice, es verdad que hay momentos que hay familias que han fracasado, que están en dificultad. No, señor, nosotros tenemos que acercarnos a ellas. Es verdad que hay familias que no entienden el matrimonio cristiano. Hay que tenderle la mano. No podemos rechazarla. Hay que salir, hay que entrar a todas esas y proponer siempre en positivo. No es defendiéndonos la familia cristiana esto frente a las otras familias. No. Nosotros ofertamos esta familia cristiana como un bien, como una alegría, como una maravilla. Como ya enamoraron la familia cristiana al Imperio Romano, pues de esa forma, sin condenar a nadie y sin exigirle a nadie y sin imponer a nadie que tenga que vivir la familia cristiana. Eso es una de las cosas. Hace falta, en definitiva, dice el Papa Francisco, una iglesia que sea capaz de acompañar, de ir más allá del mero escuchar. Una iglesia que acompañe en el camino poniéndose en marcha con la gente. Una iglesia que pueda descifrar esa noche que entraña la fuga de Jerusalén de tantos hermanos y hermanas. Es decir, Papa Francisco utiliza otra palabra del Evangelio, los discípulos de Emaús. Esos discípulos de Emaús que han seguido al Señor, pero están defraudados. Ante la cruz no saben, están desconcertados, se van a su casa, ni esto sirve. Como nos podemos encontrar tanta gente, han tenido una dificultad en su familia, una dificultad de enfermedad, han tirado la toalla o ha fracasado su matrimonio y se van y dicen, mira, ni Dios, ni nada, ni iglesia, y están camino de vuelta de todo. Papa Francisco dice, no, hace falta, como hizo el Señor, acompañarlo, escucharlo y estar con ellos, aunque estaban quejosos de que Dios los había traicionado, prácticamente lo que le dicen los discípulos de Emaús al Señor. Al mismo tiempo, Francisco dice, tenemos que ser una iglesia misionera, recuperar la frescura original del Evangelio. Jesús no debe quedar apresado en esquemas aburridos. Hace falta una conversión pastoral y misionera que no puede dejar las cosas como están. Es una iglesia en salida, dice el Papa Francisco. Por eso dice, prefiero una iglesia que salga y que tenga un accidente a una iglesia defendiéndose y encerrada en sí mismo.
Por eso tenemos que ser enviados y salimos. Y gracias a Dios se va notando esa iglesia en salida. Mirad, en nuestra diócesis hay gente que están ahí en esa iglesia en salida. Yo, por ejemplo, veo el Hogar San Juan del hermano Juan Carlos, donde van los tirados de la calle, los expresidiarios, drogadictos. Allí los tiene, allí están. Y ya hemos hecho confirmaciones, allí van a misa los que quieren, ahora tienen musulmanes, inmigrantes, jóvenes que lo han echado de todos los centros y en vez de estar en la calle están allí con él. Está ahí esa iglesia y hay que tener paciencia con cada uno. Y no puedo decir, no, usted es musulmán, usted fuera, no. Se le da de comer, se le da todo. El comedor de Salvador también está dando comida a todo el mundo, la hija de la caridad. Es decir, entramos en esa iglesia en salida que es necesaria, que es mandato del Papa Francisco. Yo recuerdo la visita al Límina, que él conoce muy bien España, y entonces cuando llegamos los obispos andaluces, hablando, y entonces recuerdo que un obispo le dijo, no, nosotros trabajamos bien en Cáritas, damos de comer, las hermandades. Dice, no, ustedes no me vale solamente dar la bolsita de comida. En una autonomía y en una región donde tenéis tanto paro, tenéis que hacer algo más que dar comida. Hay que entrar en otra dinámica. Esa es la dinámica que hemos cogido con Cáritas, con los huertos solidarios, con la cocina, la cocina solidaria, que ya hay dos, una en San Lucas y otra en Jerez, donde no se le da a la gente la bolsa, sino se enseña a las familias a venir a hacer la comida, hacen su comida, tienen su dignidad, después se llevan a sus casas la comida, son diferentes familias, se la llevan a sus casas, se llevan la comida, de esta forma aprenden a cocinar, aprenden hasta ahí. Es decir, en los huertos solidarios que tenemos terreno también y enseñamos para que puedan tener la labor agrícola. Bueno, pues todas esas cosas habrá que hacerlo. Habrá que hacerlo, y el mundo rural, a mí me hace gracia ahora cuando es la España vacía. Es verdad que está la España vacía, pero mira, lo mismo que Carlos V trajo a los alemanes al norte de Europa para crear la Carolina y la Carlota, pues a lo mejor tendremos que traer familias de inmigrantes y meterla en esos pueblos de Castilla, darle tierra y darle casa para repoblar eso, yo qué sé, y darle trabajo a nivel rural, que hoy tenemos una falta de personas a nivel rural. Pues habrá que hacer eso, habrá que inventarse, a ver, ser imaginativo. Bueno, pues eso es también importante. Y da unas pautas concretas en sus escritos para la misión. Yo voy a ir rapidito, ya después prefiero un diálogo, y así ya el señor alcalde también. Entonces, él da mucha clave, y a los curas también nos riña de vez en cuando, y a los obispos, cuidadito, Así que, entonces, primero dice, tenemos que poner en clave misionera comunicar el mensaje. Es decir, en el mundo de hoy, con las comunicaciones, muchas veces metemos la pata con el lenguaje y damos a entender cosas que no creemos. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, la iglesia es homófoba. No, yo no tengo nada con un homosexual en absoluto, todo lo contrario, ningún problema con ello. Y hay que tener cuidado en lo que hablo, porque mirad, una cosa es hablar desde el punto de vista moral, que una cosa es el acto, otra cosa es la persona. Yo no puedo hablar, a la hora de hablar tengo que tener cuidado, porque puedo estar dando a entender una cosa que no se corresponde con la realidad. Tenemos que tener cuidado. Por eso dice que la lengua es muy importante, es lo que dice el Papa Francisco, cuidadito con la lengua, es importante, esto lo digo yo, que lo decía un santo padre. Mirad si es importante la lengua, que le tuvo que poner el Señor 2 puertas, los dientes y los labios. Y a pesar de todo, la liamos. Y a pesar de todo, la liamos. Por eso, poner en clave misionera el modo de comunicar el mensaje, sabiendo dónde estamos, qué se dice, que no se sienta nadie condenado, ni excluido, ni rechazado. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que ser esa iglesia con las puertas abiertas y la luz encendida, con el Padre en la puerta para recibir al Hijo pródigo. Y no podemos, a la hora de hablar, tenemos que tener eso claro, de que todo el mundo entra debajo del manto de la Virgen de la Nieve.
Y teniendo esa cosa clara, podemos entrar en una dinámica nueva. Una iglesia que se tiene que preocupar de las nuevas esclavitudes. Hay nuevas esclavitudes. Mirad, hoy los jóvenes, hay esclavitudes metidos en los juegos online. Tenemos nuevas esclavitudes que ha traído toda la cuestión de Internet. Hay muchas esclavitudes a las cuales tenemos que lanzarnos y acudir. Tenemos que ayudar a los padres a la hora de que pueda educar a sus hijos con estas nuevas tecnologías, que es uno de los grandes problemas que tenemos. Los padres no entienden de Internet, ni ordenador, ni historia. Y entonces habrá que ayudarles. Y también la familia y la iglesia, porque cuando habla de la iglesia no está hablando de cura y monja. No, está hablando de todo. La Iglesia tiene que ser responsable en este sentido. Los padres cristianos tienen que ser responsables en este sentido, de saber educar a sus hijos para poder afrontar toda esta nueva tecnología, todas estas nuevas realidades. Es decir, una Iglesia que sea siempre cercana, una Iglesia abierta al servicio del Evangelio. Es una iglesia abierta a cambiar. En su constante discernimiento, la iglesia también puede llegar a reconocer costumbres propias, no directamente ligadas al núcleo del Evangelio. Es decir, el Papa Francisco dice, mira, llevamos siglos, hemos podido coger cosas de la cultura que no se corresponden a lo mejor con el Evangelio. Y pongo un ejemplo. Hoy se habla de matrimonio tradicional. Mire usted, había matrimonio tradicional que no tenían nada de cristiano. Y había matrimonio tradicional que sí eran cristianos. Pero no me identifique usted el matrimonio tradicional con el matrimonio cristiano. Al mismo tiempo, el Papa Francisco tampoco quiere decir que en el matrimonio el hombre no puede tocar nada de la casa y la mujer sí. No, eso es de la cultura, eso no es del Evangelio. En el Evangelio lo que prima es el amor. Y si ve que tu mujer está enferma, pues tendrás que ayudar a tu mujer y salir de tu yo y meterte a hacer de comer y a limpiar si hace falta. Y buscar el amor es lo que debe mover la familia. Eso es. Y no los estatus culturales que hayamos metido y encima esto es así, el hombre es así, la mujer... No, mire usted, no. Eso es lo que dice el Papa Francisco. Y dice, y muchas veces damos pie a que entren ideologías fruto de eso. Porque ni consiste en que aquí el matrimonio es solamente el machismo fuera... No, pero tampoco quiere decir que ahora entremos en el otro extremo. Mire usted, que lo importante es que haya el respeto, el amor, la entrega, todos a una. Eso es, en definitiva, lo que dice el cristianismo. Y no el machismo, que no viene en el Evangelio. Otro aspecto que señala el Papa, y esto va mucho para los curas, es la predicación. Aconsejando a los pastores que las homilías sean breves y que no tengan el tono de lección. Ahí tenemos mucho que aprender los curas. Nos metemos a dar homilía y no es tú la que liamos. Algunos que dicen, ¿te quieres callar ya? ¿No? Bueno, hay que aprender. Y dice el Papa, un momento, y antes de predicar, aplícatelo tú. Aplícate tú el cuento. Lo que vayas a predicar, te lo aplicas tú. Y después lo predicamos. Y ahí estamos, también es importante. Después también habla el Papa Francisco de la necesidad de una iglesia pobre con los pobres. Es también importante. La iglesia no puede estar ajena a los pobres, tiene que estar metida en los pobres. Y es algo que hay que seguir trabajando día a día. Atento porque también hay mucha demagogia. Una iglesia pobre dice que es vender la iglesia de Santa María para ese piso. No, mire usted. Ni vamos a vender la Virgen de las Nieves ni el Nazareno porque no nos van a dar lo que vale, porque esa no es una riqueza de la iglesia. Nadie puede vender el Nazareno, ni hay valor para pagar el Nazareno, porque la riqueza del Nazareno está en los que van a rezarle el Nazareno, en los enfermos que encuentran consuelo, en las familias que tiran para adelante, en la gente que se dedican a mirar a los demás y a ser generosos gracias al Nazareno y a que rezan al Nazareno. ¿Y el Nazareno qué puede costar? 300.000, 500.000 euros nos pueden dar. Pues mire usted, las lágrimas que lleva el Nazareno, la sonrisa que lleva el Nazareno, las inquietudes que lleva el Nazareno, esa es nuestra riqueza. Yo no tengo culpa de que en esta casa, la familia esta, tenga muchos siglos. Y claro, hubo unos señores, unos antepasados nuestros que construyeron
Santa María, y nos la han ido dejando. Bueno, al revés, la casa esa no es que sea riqueza, esa casa nos cuesta más, porque mantenerla tiene castaña, ¿eh? Y es más bonito tener un pisito moderno o una nave moderna que tener a Santa María, porque las goteras de Santa María valen bastante. Digo esto porque hay también eso de la iglesia pobre es irnos debajo del puente. No, mire usted, se necesitan unos espacios. Yo le decía en el primer pueblo que estuve, allí había mucha guerra entre algunos muy alejados de la iglesia, y me decían, cura, vete a coger papa. Y entonces yo decía, bueno, yo me voy a coger papa contigo si tú mañana te vienes conmigo. Yo me voy a coger papa, que no tengo yo problema en coger papa. Al mismo tiempo, yo no sé, lo que les desconcertaba es que yo, siendo médico, que además me quedaba de guardia los fines de semana, porque si iba el médico, pobrecito, tenía que irse con su familia y yo me quedaba de guardia, porque yo tenía que estar en el pueblo y digo, mira, vete tú y yo me quedo de guardia. Eso les desconcertaba un poquito, ¿no? Es como este tío médico aquí, porque para ellos los curas éramos todos vividores, ¿eh? Que es lo que piensan algunos, ¿eh? Vividores, vale, muy bien. Pues mira, de pronto estaba allí en este poblado, y yo le decía, mira, cuando estaba en aquella época Julián Guita, estaba del Partido Comunista, y allí había mucha gente que era de Izquierda Unida, bueno, no, en aquella época no era Izquierda Unida, y entonces decía, vamos a ver, cuando empezó Julián Guita cuando empezó, resulta que era maestro, iba a los bares. Después lo hicieron alcalde de Córdoba. Ya no podía a ciertos bares, ya tenía que tener una seguridad, unos despachos. Después lo hicieron secretario general de Izquierda Unida, que en aquella época representaba a 2 millones de personas. Tiene Madrid, se necesitan oficinas, se necesitan secretarios, se necesita seguridad. Un representante de 2 millones de personas. Entonces yo, pues fijaros lo que significa un representante de 1.000 millones de personas, donde en un lado están matando a los misioneros, en otro lado están las hijas de la caridad con el hospital, en otro lado está el ébola y están que se están muriendo, en el otro lado hay un problema, se necesita una infraestructura. Ahora, ¿qué hacemos? Tiramos el Vaticano y hacemos pisos, habrá que comprar más pisos para infraestructura, pero lo peor que dentro de 300 años otra vez vale mucho. Es decir, se necesita una infraestructura. Ese buenismo, esa cosa, la iglesia bajo el puente, no. Eso no quiere decir, como decía Juan Pablo II en solicitud de redes sociales, que tenemos también que sentarnos. Habrá cosas que son importantes y habrá cosas que no sean importantes. Y habrá que estar siempre, primar con los pobres. Yo me alegra que nuestra diócesis tiene 3 millones de euros de presupuesto al año para toda la iglesia, para todos los curas, para todo eso, y 3 millones para Caritas. Entonces, gracias a Dios, estamos. Porque los que están en los curas también, ahí están trabajando. La gente, yo cuando estaba de párroco, los vagabundos y eso, los drogadictos venían en busca nuestra. Venían en busca nuestra y son los primeros, yo siempre digo que somos los servicios de urgencia de la caridad. ¡Bum! Allí llegan. Después hablaremos con el alcalde, veremos, pero de entrada te vienen. El transeúnte, el vagabundo, el drogadicto, ¡bum! De entrada. Después los curas cuidan el patrimonio, educan en valores, están al servicio del pueblo, unos más simpáticos, otros menos simpáticos, uno más gruñón, otro menos gruñón, pero ahí están. Al final son personas que son universitarios, que podían estar ganando mucho y la diócesis le da 700 euros. Y lo que pueda recoger después en la parroquia, unos cogen más, otros cogen menos. Unos están en parroquias mejores, otros están en parroquias peores. Unos están metidos en el Chicle y en San Telmo y otros no. Otros están metidos en San Juan de Ávila. Mire usted. ¿Me explico? Bueno, lo peor es tenemos que dedicarnos al Chicle como nos dedicamos a San Juan de Ávila. Igualmente. Todo. Bueno, yo ya voy pegando lo último. También dice el Papa la importancia de la religiosidad popular. Dice, el sustrato cristiano de algunos pueblos es una realidad viva. Allí encontramos especialmente en los más necesitados una reserva moral que guarda valores de auténtico humanismo cristiano. Se trata de una auténtica fe católica con modos propios de expresión y de pertenencia a la Iglesia. Esa cultura evangelizada, más allá de sus límites, tiene mucho más recursos que una mera suma de creyentes frente a los embates del secularismo actual. Y lleva el Papa razón. Cuando uno se mete en un hospital, se da uno cuenta lo que vale la Virgen de la Nieve, el Nazareno, y entonces la fuerza que tiene.
que al final es el consuelo que han tenido tantos pobres de poder tener las puertas del cielo abiertas, de poder rezar a Dios, de poder coger fuerza, y esa es la importancia también que le da Francisco a la piedad popular. Por eso voy a concluir con unas palabras del Papa. Él dice, el proyecto pastoral del Evangelium Gaudium, que es una exhortación que él escribe, se necesita paciencia y perseverancia. No tenemos la varita mágica para todo, pero poseemos la confianza en el Señor que nos acompaña y no nos abandona nunca. En las dificultades como en las desilusiones que están presentes, no raramente en nuestro trabajo pastoral necesitamos de no flaquear en la confianza en el Señor y en la oración que la sostiene. Entonces no olvidemos que la ayuda nos es dada, en primer lugar, justo de aquellos que por nosotros acercados y apoyados. Hagamos el bien, pero sin esperar la recompensa. Sembremos y demos testimonio. El testimonio es el inicio de una evangelización que toca el corazón y la transforma. Y dice el Papa, y la Iglesia sigue siendo necesaria para esta cultura de hoy. Y tenemos que seguir siendo luz, y tenemos que hacer brillar la familia cristiana, y tenemos que hacer brillar la atención a los más pobres, y tenemos que hacer brillar la dignidad de toda persona humana, y acoger a los más débiles, y tenemos que también ser sensibles ante los inmigrantes, y tenemos que también la cuestión de la vida, los más marginados, todo eso es la misión de la Iglesia. Uno entran en la predicación, otro aportando su oración, otro aportando su limosna, otro siendo el caballo, la punta de lanza. Yo, por ejemplo, cuando veo vagabundos en Jerez que me piden lo que sea, vete al Hogar San Juan. Y al Hogar San Juan, ¿de qué se mantiene? Porque el Hogar San Juan se mantiene de voluntario y de la generosidad de la gente. Y en la medida que podemos, ayudamos, todo. Porque el Hogar San Juan es de los fieles. Y si nos vemos aquí a las hermanitas que tienen a los ancianos, de los pobres, pues también es vuestro, lo mantenéis vosotros en definitiva, es los fieles los que lo mantienen. Bueno, pues a pesar de todo esto, de la dificultad y demás, hay una esperanza grande. Yo me alegro de este Papa, me alegro realmente de los caminos que está cogiendo la Iglesia, me alegro también de la respuesta que está dando a ese problema de la pederastia, que es la Iglesia ha sido la primera en afrontar, a coger toro por los cuernos, y la que tiene unas normas ya serias y fuertes, que hoy ha publicado el Papa otras normas para atener y actuar protocolos ante este problema. Y por eso, a seguir creyendo en la Iglesia, y yo le decía a los jóvenes de allí del Colegio de La Salle, digo, ¿Arco es bonito? Sí, Arco es precioso. Digo, si yo te traigo Arco y te llevo el basurero nada más, es horrible y apestoso Arco, pero sin embargo Arco no es su basurero. Arco es la maravilla de Arco y la gente tira bolsitas de basura. Pues claro, pues la Iglesia es preciosa, tiene a Santa Ana de la Cruz, a Madre Teresa de Calcuta, San Juan Bautista de La Salle, tanto y tanto santo, tantas familias entregadas, gente trabajando en Cáritas, dando catequesis, guardando su patrimonio. Y claro que tenemos bolsas de basura que las tiramos. Y por eso, si tú te quieres mirar nada más que mi basurero de este pueblo, de Dios, que es la Iglesia, pues indiscutiblemente, ¿qué te voy a decir? Que es asqueroso. Y que tenemos que intentar tirar la mínima basura. Y que lucharemos por tirar la mínima basura. Pero al mismo tiempo también te digo que este pueblo siempre se ha adelantado, y hoy cuando se van las ONG, los que siguen allí, cuando peligra su vida, son los misioneros. Y la que sigue en Pakistán es una monjita, hija de la caridad, cuidando a sus niños, porque dice que no se viene, que le dé agua que la maten. Y las que están allí metidos en Siria, los que han estado metidos en Siria, que siguen allí, han sido también misioneros, aún habiendo guerra. Los que están en Nicaragua son misioneros, y también en Venezuela no se han venido. Se podían haber venido porque son españoles y tienen su pasaporte, ya podían estar aquí ante las dificultades. No abandonan a su gente. Esa es la grandeza también de la Iglesia. Vosotros también sois la grandeza de la Iglesia. Y también el Papa Juan Pablo II y Francisco dice, tenéis un papel fundamental los mayores. Así que sois resorte y a rezar un poquito por este obispo. Pues muchas gracias. Antes de entrar en preguntas, ¿podemos hacerle alguna pregunta? Sí, Isidoro, damos la palabra a por eso es que Isidoro tiene otro acto, tiene que marcharse, por lo tanto le cedemos la palabra al señor alcalde.
agradeciéndole su asistencia y la atención que ha tenido conmigo. Muchísimas gracias. Yo, en primer lugar, por supuesto, dar las gracias a la Asociación Miguel Manseño, a su presidente, a su junta directiva, a todos sus componentes, por la organización de todos los eventos que lleváis a cabo durante todo el año. Desde luego, es una manera de participar, es una manera de colaborar en la vida social de esta localidad de Arcos de la Frontera, y lo hacéis con mucho empeño, poniendo muchísimo interés. Acudo no solamente a esta Semana Cultural, a otro tipo de actividades, y de verdad que merece la pena compartir todo este tiempo con vosotros. Traer hoy aquí, desde luego lo que no consiga don Laureano, traer aquí al mismísimo obispo a dar una conferencia sobre la Iglesia, la verdad que es complicado por la agenda tan difícil que tiene don José, ¿no? Pero bueno, lo ha conseguido, y eso es de agradecer, que lo tengamos hoy aquí en Arcos. Y por supuesto, don José, yo soy una persona normal y corriente, soy el alcalde de Arcos, pero desde hace tiempo que lo vengo conociendo y lo vengo observando, tengo un feeling con usted, porque es usted, me demuestra que es usted una persona también normal y corriente, a pesar de ser nuestro obispo. Es una persona humilde, es una persona honrada, y esas características que yo acabo de describir de usted es lo que me hace tener ese feeling que yo por lo menos tengo con respecto a usted. Y estoy totalmente de acuerdo con todas las reflexiones personales que usted ha hecho aquí. Lo he escuchado muy atentamente y la verdad que me ha encantado las reflexiones que usted ha hecho. Ha sido usted una persona valiente en esas reflexiones. Habla usted de migrante, habla usted de político, habla usted de la Iglesia que quiere el Papa, habla usted de nuevas tecnologías, habla de los mayores, de los jóvenes, de la pedastría. En definitiva, no ha dejado cabo suelto con todo lo que nos ha dicho, y hoy nos ha dejado unas reflexiones muy, muy interesantes. Desde luego, a mí no es que me tenga que convencer, ya me tenía convencido, ¿no? Porque en definitiva ha explicado que la Iglesia que quiere el Papa, que la Iglesia que se gestiona actualmente en España, la gestión que hace el señor obispo de la Iglesia, es la Iglesia que queremos todos, la Iglesia cercana y la Iglesia de las puertas abiertas. Por lo tanto, yo creo que en eso estamos totalmente de acuerdo. Y nada más, don José, que decirle que el compromiso de esta ciudad con la Iglesia es patente. Nosotros estamos a su disposición de colaborar con usted, con el obispado, al mantenimiento de nuestras iglesias. De hecho, ya lo hacemos. Tenemos compromisos adquiridos con don Jorge, el párroco de San Francisco. Tenemos con la Hermandad de la Veracruz de San Juan de Dios, que vamos a realizar algunas obras que tenemos pendientes, y lo vamos a hacer en el menor tiempo posible, con la ermita del Romeral, con nuestras monjitas de la Mercedaria, que todos los días estamos allí. Parece que vamos a tener que tener un funcionario allí, empleados públicos allí de manera permanente, ayudando. Ese compromiso es el que tiene esta ciudad con la Iglesia a través de su ayuntamiento, y es el compromiso que yo le ratifico y que pongo a su disposición para lo que haga falta. Muchísimas gracias por estar aquí hoy en Arcos, por atendernos, y muchísimas gracias a la Asociación Miguel Manseño por organizar esta Semana Cultural. Le damos permiso para que se vaya a otro lado. Gracias. Si lo ve, perdona que estamos de campaña y tenemos un meeting a la 8. Muchas gracias. Tenemos que agradecerle que se ha ofrecido a que le hagamos preguntas. Por favor, solamente socios. Porque es que si no, no tenemos tiempo, y esto lo cierran a las 8. Por lo tanto, no se pueden hacer muchas preguntas. Exactamente. Tienen que ser socios. Y voy a romper el hielo yo. Ha hablado de los sacerdotes. Y yo le pregunto. No ha hablado de los sacerdotes. Bueno, ya. Como yo estuve estudiando para cura. Que, por cierto, cuando yo me vengo del seminario, el rector, que luego estuvo en Jerez, en la catedral, entonces colegiata, me dice: hijo mío, no te preocupes por dejar el seminario, porque si sigues
y llega a ser sacerdote, podría ser un mal sacerdote. Sin embargo, puede ser un buen padre de familia. No sé si mi mujer puede decir sí o no. Pero yo quería ver, ¿por qué no se preparan en este caso los párrocos en Arcos, las homilías? Y segundo, hay sacerdotes que en vez de atraer, desgraciadamente, lo que hacen es echarnos, desgraciadamente. Y además nos critican. Y voy a poner un ejemplo. No ponga usted ejemplo. No hace falta. Yo Si le voy a no, que se lo responder. pregunten a las hermandades. Yo le voy a responder. Bueno, lo de las hermandades, Punto y aparte. punto y aparte, porque esto es complicado. Mira, si vemos la iglesia desde fuera, pues está claro, este cura un malaje, el otro no sé cuánto. Ahora, si vemos la iglesia desde la familia, la iglesia es una familia. Y dentro de la familia hay niños más listos, niños más tontos, niños más pesados, niños más simpáticos, niños más malajes. Pues esos son los curas, esos son los catequistas, esos son, y decía el cardenal Bueno Monreal, hay cara con los bueyes que tenemos. Lo que nos vamos a inventarnos la gente. Está claro que me dice la gente, a usted tenía que echar a ese. Mire usted, es que esa persona es una enferma. ¿Qué hacemos en la casa? A los enfermos los echamos. El que se le salta una tecla lo echamos o intentamos cuidarlo, ayudarlo y que viva lo más integrado posible. Lo que pasa es que también habrá que entender la iglesia desde el punto de familia. Ahora, si lo vemos desde una empresa, pues está claro, yo de una empresa, yo tendría cura que no los tendría desde una empresa, si fuera esta mi empresa, pero yo no vivo esto como una empresa. Es una empresa para ganar dinero y para estar en otras cosas. Entonces yo lo vivo desde ese esquema. Tantas veces lo tengo que decir, ¿me tiene usted que cambiar cura? Bueno, primero, tenéis muchos curas, hay muchos curas. Primera cosa, ustedes tenéis muchos curas, hay muchos hijos curas vuestros, primer problema. Segundo problema, bueno, os cambio el cura, pero si es que no tengo más cura. Si hay curas que están llevando, mira, gracias a Dios lo mejor que tenemos en la diócesis de Jerez son los curas. Hay una cantidad de curas jóvenes, entregados, a tope, y van a colegios, y van a parroquias, y están de vicario general, y dan clases en el seminario. ¿Yo qué más le puedo pedir? Si yo, por ejemplo, veo que mi secretario, mi vicario general es párroco, lleva los cursillos de cristiandad, está en la vicaría, el otro lleva una parroquia, está en un colegio, si es que están a tope. ¿O no veis? ¿No veis que tenemos que estar San Francisco, Gédula, Gibalbín, el Romera, y todo el mundo quiere la misa cuando se caiga a la hora que él quiere, a las 10 de la mañana, a la puerta de su casa, y que el cura diga que sea breve, que sea como... Pues entonces, hijo, apaga y vámonos. Eso también lo quiero yo. Pero mira, es que cuando uno va a Latinoamérica... Hay gente, o en Siria, hay gente que están andando kilómetros para poder ir a la misa el domingo, kilómetros, y en medio de guerrilla, y están arriesgando su vida, y ahí están, y no tienen quejas, ¿sabes? Y aquí tenemos una misa en todos lados, y siempre le ponemos pero. Sin embargo, para ir a Ikea, no tienes problema de coger coche y te vas a Ikea, ¿verdad o no? Y entonces ahí Ikea sí es muy simpático, te encuentras una gruñona allí en Ikea y no pasa nada. Ay, pobrecita, estará con más días. Te vas a la parroquia, te encuentras con más días, al cura, porque está allí. Oye, también son hombres. Tienen también sus feeling, no feeling, sus cabreos, sus familias, sus historias. No todo el mundo estamos de la misma. Y entonces, como te responde un cura más, ya, ese ya. La cruz, muerto, se acabó. ¿Alguna pregunta? Porque no tenemos cura. Pero es que me hace mucha gracia. Dice, diga usted misa en Santa María. Dice, ¿y después quién va a Santa María? Dice, nadie, porque es muy lejos, sube allí. Es que no podemos subir allí. Vale. Es que nos gusta más que abajito. Claro. Pero bueno, si... ¿Cuántas misas hay en Arcordía? Y los domingos, ¿cuántas misas tenemos? Yo siempre digo, si te dieran 2.000 euros por ir a misa el domingo, a ver tú cómo no te quedas sin una misa el domingo.
pues te da el Señor más que 2.000 euros, te da la vida eterna, la misericordia. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues... Oiga, el que no sea socio puede intervenir. No, Manolo. Déjalo ya, así, todavía. Venga, yo voy a cortar. Venga. Venga, vale. Bueno, venga, vamos a ver. Rápido que vamos a responder para todos, que cierran la cosa. Venga. Pregunte usted. Venga, pregunte. Resulta que Arcos de la Frontera, nuestro querido pueblo, en tiempos inmemoriales y no inmemoriales, ha tenido unos sacerdotes que han sembrado una semilla aquí enorme de fe, de caridad, de todo. Y hago alusión al famoso y querido y recordado don Antonio Gómez Villalobos, don Juan Candil Río, Claro. don Manuel Salas. Todos esos sembraron una semilla que nos acostumbraron, sobre todo a nosotros los mayores, a vivir con él. Yo di latín con él en Santa María. Y don Antonio Gómez Villalobos era el hombre que sembró esa semilla y llegaban los pobres en los años... Si eso está claro que hoy seguimos con las puertas abiertas porque ha habido grandes curas que han sembrado bastante. Ahora me dice usted, no me compre usted a los actuales con los de antes. Entonces, porque hay de todo. Si te vas a otro pueblo, resulta, vaya tela el pájaro que había aquí antes. ¿Entiendes? Venga, pues vamos a acabar que se tiene que cerrar esto. Lo que le quiero decir que don Antonio Gómez justamente era el hombre que llegaban los jóvenes a su casa y tenía los zapatos esos de la villa que se ponían rotos por debajo y metía un cartón. Y el que llegaba a pedir dinero o algo, le daba, le sacaba con su madre que vivía con él la olla del potaje. Sí, ya lo sé. Y esa semilla quedó impregnada en nosotros los antiguos, los mayores. Pero ahora no hay eso. Tranquilo. Ahora no hay eso. No lo hay. Permítame que lo diga. Mire usted, vaya usted al Hogar San Juan en Jerez y va a usted el cura que está allí. Pero aquí estamos en arte. Pero bueno, mire usted, tampoco hace falta hoy darle a la gente con la olla. Hoy tiene todo el mundo comida. Antiguamente era otra cosa. A este hombre que quiere preguntar. Sí, yo quería preguntarle si vio usted la entrevista reciente que se hizo al Papa en la... Sí, a trozo. ¿Y qué opinión le merece? Bien. Malinterpretado alguno. El Papa Francisco lo malinterpreta mucha gente. Lo malinterpreta mucha gente al Papa Francisco. Y yo no vi que dijera allí ninguna barbaridad. ¿En qué? ¿Usted cree que el Papa debe equivocarse en hacer la entrevista que no es habitual del Papa? Bueno, es que por eso dice, hablamos de una iglesia en salida, de frontera, y él se mete en la frontera y en salida y se deja entrevistar por un señor que precisamente no es muy afín a la iglesia y toca temas complicados y se lanza. Si él está predicando una iglesia en salida y una iglesia de frontera y prefiere una iglesia accidentada a una iglesia encerrada en sí misma, pues está dando un ejemplo, está saliendo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que nada más que vamos a tener que hablar como los políticos que hablan nada más que con los que son afines a ellos? No, hay que hablar con todo el mundo. Y entonces, lo que pasa es que, claro, hay que ver al Papa Francisco. Si tú le ves una entrevista, una pregunta y respondas, o si no has leído antes al Papa Francisco, ni estás viendo lo que está diciendo el Papa Francisco, por ejemplo, de la inmigración, 2 frases de una entrevista, no puedes valorarlo. Pero vamos a ver qué dice el Papa Francisco. No dice el Papa Francisco solamente que hay que acoger. El Papa Francisco también dice que hay que ir a los sitios de origen, a no robar y a no meter guerra para traérselo de eso. También lo dice el Papa Francisco. Y habla de la economía del descarte. Lo que pasa es que, claro, si te meten en China, ¿por qué hay tanta guerra en el Congo? Que no lo hizo los misioneros. Porque allí está el cotral, que es el mineral con el que se hacen los teléfonos móviles. Y como hay tanto dinero en juego, meten una guerra civil allí para controlar las minas aquellas, porque les importa 3 pitos las familias aquellas y la gente del Congo.
Y entonces, y ese señor del Congo que le queda dos cosas: o me voy o me muero. ¿Qué va a hacer uno? Pues coge una lancha y se viene. Pero el problema no está en el que se ha venido, ni en meterle una buena frontera. El problema es, señores, démosle riqueza a esos señores, no se los robéis más, no la robéis más, y encima después aquí le pediremos. Eso es lo que el Papa Francisco habla de todo. Ahora dice, es que el Papa Francisco quiere meter aquí a todos los moros. No, mire usted, no es eso. Lo que el Papa Francisco sabe que es una realidad difícil. Lo que sí te digo una cosa, o le digo, ¿se acuerda usted el barquito que vino a Valencia de los inmigrantes, que se echaron todos los políticos una foto? ¿Sabéis dónde están los inmigrantes eso? En Cáritas Valencia, lo tiene acogido Cáritas Valencia. Le tienen dado casa y le dan de comer y están buscándole trabajo. Ningún político más, una vez hecha la foto, fue en busca de aquellos inmigrantes y aquel barco. Pues bueno. Nos tenemos que ir por... De todas formas, como es costumbre, tenemos un obsequio para don José. Muy bien, muchas gracias. ¿Vale? Para que lo tenga en su despacho. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias y tenemos mucho que dar a enseñar a esta gente. Y ustedes mayores más, enseñar a los jóvenes que la vida pasa, que no es todo disfrutar, que ya después se va uno, le entra uno el colesterol, y a enseñar a los jóvenes la verdad.